Cuando uno se siente amenazado, dice, me siento amenazado, y eso casi no dice nada. Recurre entonces uno a un lenguaje técnico y dice, tengo estrés. Pues, ¿cómo es tu estrés? Postraumático. Casi no dice nada. Tal vez entonces esa sensación se pueda expresar mejor con una metáfora de Miguel Hernández. Un carnívoro cuchillo de ala leve y homicida sostiene un vuelo y un brillo alrededor de mi vida. Palabras. Solemos recurrir al refranero para encontrar sabiduría y buenos consejos, pero a veces nos dejan muy confundidos porque incluso leyendo el refranero encontramos cosas que se contradicen. Yo encontré, la cara es el espejo del alma, pero también otro que decía que las apariencias engañan. Piensa mal y acertarás. Otro más adelante dice, piensa ladrón, que todos son de su condición. Y otro dice, mala hierba nunca muere, pero no hay mal que dure 100 años. Como no sabemos con cuál quedarnos, ustedes elegirán en qué momento les conviene cada uno. De eso sí, de esta vida, nadie sale vivo, puesto que estamos en noviembre todavía. Muy buenas noches, yo soy Laura García. Por más definitiva que parezca, la realidad de los que aparecemos por lo pronto sobre el mundo siempre será una delgada página entre los que fueron y los que faltan. Esto dice una de las breverías, la expresión breverías es del mismo, de Jorge Fernández Granados, recogidas en su libro Vertebral, publicado por Almadía. Como dijo el gran, sublime poeta alemán romántico Novalis, lo visible puede contener lo invisible, lo audible puede contener lo inaudible, lo palpable lo impalpable, y también lo pensable puede contener lo impensable. Soy Germán Ortega Chávez, aquí con mucho gusto de estar con ustedes en la dichosa palabra. Sabias palabras, sabias palabras. Ahora que decían de Almadía, hay que recordar que empieza la Feria del Libro de Oaxaca. ¿Ah, sí? ¿Cuándo comienza, Laura? Ya, yo creo que hoy empezó, de hecho, con un homenaje a Elena Poniatowska, y creo que va a estar toda la semana hasta el domingo siguiente, hasta el domingo 12, así que todos invitados a Oaxaca, porque además este año hay Tejemos Oaxaca, con una gran arma solidaria ahí detrás de esa feria. Hemos recibido, por cierto, en esta época calaqueña, varias calacas de Rocío Hernández, Carlos Ortiz Álvarez, Magnolia Palacios, Marco Aguilar. Se las agradecemos mucho. El chiste de las calacas, pues, es jugar con el lenguaje. Hay que esforzarse por hacerlas con octosílabos, con su ritmito, y si pueden ponerle una rima consonante, póngansela. Preguntamos en las redes sociales sobre algunos libros que no quieres o no puedes leer hoy, pero que esperas leer antes de morir, que están ahí como en reserva. ¿Tienen alguno que les haya inspirado? En mi caso se fueron más por la extensión. O sea, yo creo que es un problema de tiempo el que todo el mundo está esperando. Ah, ¿quieren vivir más? No sé si vivir más, pero tener mucho tiempo para leer, porque en el caso de los que me pasan a mí en la lista, tienen que ver todos con libros muy largos. Gemma Morán dice Don Quijote de la Mancha, Javier Paredes dice Los cuentos completos de Chekhov, los 4 tomos, y Arizona Lucero dice La República de Platón. Grandes y extensas lecturas para pasar buena... Muy bien, muy bien. Adriana Navarro dice La historia de la guerra del Peloponeso, de Tucídides. Aldo Serrano dice, quiero leer La Divina Comedia de Dante Alighieri, pero pues no ahorita. Pero no ahorita. Aguánteme tantito. Todos como Por que cierto quieren que esa vivir un frase es poco como más, de... ¿verdad?
Eso es lo que decía San Agustín en Las Confesiones, un libro que no he leído, pero que quiero leer antes de morir. Sí, Y ahí decía, Señor, hazme casto, pero no ahorita. Todavía. ¿Cuál es la prisa? ¿Cuál es la prisa? sí. Las famosas confesiones de San Agustín. Ahorita ya todos se confiesan. Sí, Ya ya. ves, Kevin. Bueno, vamos Pero a en su seguir con momento fue otras una cosas. novedad. Tenemos Confieso que entre bebí. las dichosas preguntas una que nos hace Mónica García Cárdenas sobre la palabra y el origen de las greguerías. Está bonita esa. Está muy bonita. Fíjate que greguerías, en realidad, si uno se va al diccionario, en el siglo XVIII aparece ya como gritería. Es decir, como un conjunto de voces altisonantes y muy confundidas, que viene del griego, graecus, porque así les llamaban los ilirios, que eran un pueblo de los Balcanes, a los griegos. Como no se les entendía bien lo que hablaban, pues entonces les llamaban graecus, y así se les quedó ese nombre a ellos. El caso es que en España había poca gente, bueno, en España, lo que era entonces España, había poca gente que hablara el griego culto y que se entendiera, y entonces hablar en griego era casi como algo ininteligible. Entonces, un señor llamado Ramón Gómez de la Serna, a principios del siglo XX, lo que se le ocurrió es, con este nombre, hacer unos juegos de palabras muy divertidos. Era una especie de aforismos, una especie de metáforas con humor, los llamaba ello, que lo que pretendían era sorprender, causar sorpresas, sí, pero también un poco de risa y sobre todo dejar pensando al oyente. A mí lo que me gusta de las greguerías es que sí requiere de un pequeño momento de a ver qué ha dicho para entenderlo y luego ya reírse o jugar con él o lo que sea. Son muy originales. Ramón Gómez de la Serna lo que decía era que a él se le hacía como que entraba en un laboratorio donde juntaba todos los ingredientes y hacía un poquito de aquí, un poquito de allá y salían estas greguerías. Y, por ejemplo, algunas de las que se les achaca, porque él escribió montones de greguerías, que son unas frases cortas, unas composiciones en prosa cortitas, y por lo tanto, pues no sé, a la gente dice que escribió más de 10.000, yo digo que cuantificar eso de repente es muy complicado. ¿Estarán publicadas completas? Hay tres, Sí, hay greguerías, hay un total de greguerías, hay como 3 libros de compilaciones de greguerías muy buenos, y algunas de las que destacan o de las que se saben que son más populares, por ejemplo, tienen que ver con las letras, muchas de ellas, que dicen que la A, por ejemplo, es la tienda de los apaches, o que la T es el martillo del abecedario, o que la ñ es la N con bigote, ese tipo de juegos. La jirafa, por ejemplo, tiene muchos con animales, que dice que la jirafa es como una grúa que come hierba, o las gaviotas nacieron de los pañuelos con los que se despide uno en los puertos. Y es muy bonito porque son imágenes, pero a la vez también te dice que, ¿cómo dice? Hay una que, a ver si me acuerdo de alguna, bien, es, la luna es el ojo de buey de los barcos, ¿no? En las noches, como que esa imagen. Y la luna de ayer estaba impresionante. La de hoy, salgan a ver la luna, no ahora, pero en el corte, vayan corriendo a la ventana. Y bueno, pues sí, luego tiene otra que dice que el agua se suelta el pelo en las cascadas, ¿no? Es padrísima. Sí. Tienen unas imágenes muy bonitas y yo creo que todos podríamos hacer este tipo de greguerías, por supuesto, porque son juegos con las palabras. En realidad es eso, como poner unas palabras dentro de una frase que uno no espera encontrar y que causen una cierta sorpresa, pero también, bueno, mira, requiere de ingenio, como todos los juegos de palabras. Pero sí, vienen a ser como pequeños aforismos humorísticos y raros. Gómez de la Serna, que fue un gran crítico de arte, tuvo muchos ensayos sobre arte, dicen que yo no he profundizado lo suficiente en su teoría del arte, pero que toda esta conexión, dicen muchos, toda esta conexión entre su teoría del arte y las greguerías es porque él decía justamente que el arte debe tener un componente de sorpresa, un componente siempre también de humor, también a veces, ¿no? Y ¿cómo se llama? Y de unir lo que a veces a nadie se le ha ocurrido que está unido, que está conectado, ¿no? Y este juego de imágenes, entonces, parte de sus reflexiones sobre la historia del arte tiene que ver, y sobre el arte mismo, ¿no? Tiene que ver con todo un pensamiento global que él tenía acerca de esto, ¿no? Sí, y ver las cosas desde otro ángulo, verlas como a través de los intersticios, ¿sí? No, para no nombrar ahorita las grietas, ¿no? Hay una de Felipe Benítez Reyes que dice que las grietas son las varices de las casas.
Qué bonita Y hay algunas que imagen. revientan. Sí. Y que echan abajo todo el... Sí. No, El- no, ahora te pongas así, está Claudia. una que dice que los paraguas son armas con las que se disparan a la lluvia. Que es también lo que tú dices, cambiar el punto de vista. Si uno cambia el punto de vista con el paraguas, que siempre se ve uno debajo, pero si lo ve hacia arriba, pues estás como... Claro, Lo que ocurre es que generalmente las metáforas se usan como en un contexto más grande, como un medio para algo. Y ahí son como un fin en sí mismo, ¿no? Y cada una de estas greguerías encierra siempre una metáfora que es un fin en sí mismo, no es el camino de algo. Ahora, Gómez de la Serna escribió algunas novelas, La Narda creo que es una de ellas. Biografías, yo no lo pude escribió leer. muchos. Sí, tiene un libro sobre el circo. El que es un gran admirador de Gómez de la Serna y creo que ha sido en México quien más lo ha difundido y divulgado es José de la Colina, ¿no? A mí Otro me encanta. narrador. Tiene una novela que se llama Senos, por ejemplo, ¿sí? Sí. Que ahorita está prohibida por acoso. Por si acaso, Mi o por acoso. greguería favorita, porque digo, si me la hace muy bien, es dice, aquella mujer me miró como se mira a un taxi ocupado. Nada más piénsenla 5 segundos. No, es una maravilla. Es una cosa increíble. Te digo que Tiene tienes que algunas- pensarla. verdaderas Hay que Hay bajarlas que como a la digerirla. imaginación. Sí, son también un ejercicio metafórico y de conexión de analógico Y de- que muy poca gente a veces está entrenada a hacer. Es una cosa muy Voy a Entrenen, decir entrenen. una greguería larga, que es la definición. Ustedes busquen la palabra. En astronomía, cada uno de los dos puntos diametralmente opuestos en que la órbita de un astro corta la elíptica. En un esquema en forma de árbol, cada uno de los puntos de origen de las distintas ramificaciones. Punto de intersección o conexión de varios elementos que forman una red. Por ejemplo, un servidor de Internet. O sea, tiene varias acepciones. Esta es también un ejercicio de imaginación. ¿Tenemos, Laura? Imaginación, la de Sergio Holguín para escribir esta serie de Del Vives en su sello Ala Delta Colibrí. Boris y las mascotas mutantes. Aquí hace poco estábamos presentando a Boris en México. Bueno, pues Boris en este libro se va a Argentina. Boris es un chavo cuyo padre viaja mucho, entonces se dedica a explorar las ciudades desde una manera muy callejera. Es una manera muy, muy padre de presentar las tradiciones, las costumbres, los personajes, la calle de diferentes ciudades. En este caso, la familia de Boris se va a Buenos Aires. Tenemos por cortesía de Océano esta novela de J.R. Moringer, El campeón ha vuelto. Este autor es muy conocido porque escribió la biografía de Agassi, que es un libro muy picado, vamos a decirlo así, el famoso Open. Y también, como es tradición, tenemos una suscripción anual a la revista Este País. Si van a comprar este número dedicado al terremoto, háganlo muy pronto porque está a punto de salir nuestro número de noviembre con portada rediseñada. Pero todavía pueden adquirir este número conmemorativo de los terremotos de septiembre. Del admirado maestro Miguel León Portilla, publicado por la UNAM, de Teotihuacán a los aztecas, esta antología que es prácticamente ya un monumento para el conocimiento de nuestros ancestros y de las culturas que nos precedieron en este territorio. Para ustedes. Bueno, ahí tenemos pues libros para los primeros que llamen. Seguramente si se apuran o nos escriben, alcanzarán alguno. Nos vamos a una pausa. A un corte no, porque no somos carne. Vamos a una pausa. Pues muchísimas felicidades, queridos amigos de La Dichosa Palabra. Hace 15 años, la primera vez que vi el programa de La Dichosa Palabra, pensé que era un programa inteligente, divertido, lleno de humor y a la vez de conocimiento. Y hoy, 15 años después, sigo pensando lo mismo, que es uno de los mejores programas de la televisión mexicana, no me cabe la menor duda, y que cada uno de ellos aporta su propia personalidad, su propia inteligencia, y nos hace sentir a nosotros como espectadores también muy inteligentes. Gracias, queridos amigos. Un gran abrazo a Laura, a Eduardo, a Germán y a Pablo. Y también un saludo muy afectuoso a Nicolás, que formó parte de este gran equipo también por muchos años. Muchas felicidades, Canal 22. Que continúen los éxitos.
Muchísimas gracias, como no, Ana Cruz, que fue también parte del equipo de esta familia de Canal 22 durante un tiempo. Así que muy alabados estamos aquí. Y sobre todo muy acarreados, porque tenemos un montón de preguntas de parte de todos ustedes. No dejen de mandarnos todas sus inquietudes, sus comentarios, lo que quieran aquí compartir. Por ejemplo, ¿con qué seguiremos? Este me gustó. Pablo Ramírez G. nos pide que hablemos del poema sobre el desastre de Lisboa de Voltaire, que creo que viene muy a colación con los últimos acontecimientos Claro. y podría ser una reflexión que podríamos hacer. De hecho, hay unos versos citados en este número de la revista Este País, de Voltaire. Bueno, pues recordemos primero que tembló muy feo en Lisboa. Muy feo, es muy feo. Además, el Día de Todos los Santos. Más Sí, feo, primero Fue de el noviembre, primero de Día de Todos los noviembre. Santos, y hasta el año me acuerdo porque es 5 años. conexión, sí, la Sí. conexión con la época ahorita. Sí, sí, sí. Si no me equivoco, es 1755. Se habla del desastre, el triple desastre de Lisboa, porque primero tembló, horrible, se cayeron montones de cosas. Casi toda la Inmediatamente ciudad de Lisboa después se incendió. E inmediatamente, bueno, y media hora más tarde, o más o menos un tiempo así, un tsunami arrasó con todo. Entonces se estiman los muertos en aproximadamente 60,000, que para una ciudad como Lisboa en aquel entonces Y en debe esa haber sido una época. Y que catástrofe afectó tremenda. también a Marruecos y afectó a toda esa zona también. En el reino de Marruecos hubo muchos destrozos. Y bueno, Goethe, que tenía como 6, 7 años, era muy pequeño, decía de grande que había sido el fantasma del terror que había invadido Europa. Sí, yo no sé si el carácter melancólico de Lisboa sea anterior a eso o sea consecuencia de eso. Es una pregunta que siempre Ha tenido he varios tenido. incendios y temblores. Digamos que hay una falla importante que pasa por esa zona. No lo sé, pero ese fue realmente espantoso. Y por aquel entonces Voltaire ya tenía una disputa con Leibniz y otros pensadores, que tiene que ver con algo que llamamos el principio de razón suficiente, o con algo que el propio Leibniz acuñó así y le llamó así el principio de razón suficiente, que básicamente dice que todo lo que ocurre por una razón. Y es algo muy grato para la mente humana, porque los humanos somos especialistas en ver patrones y causalidad en todo. Es decir, queremos creer que todo lo que ocurre tiene una causa, un sentido, y que todas las cosas pasan por algo. Y Leibniz básicamente lo que hizo fue formular eso de una manera muy elegante en sus términos filosóficos. Recordemos que también era un gran matemático, creador del cálculo, ¿no? Al mismo tiempo que Newton lo hacía por su propio lado. Y en ese sentido, el mundo tal como lo describía Leibniz, era un mundo óptimo, donde todo tenía una razón de ser. De ahí deriva lo que se llama el optimismo de Leibniz. No es el mismo optimismo que de hoy de prende el radio y únete a los optimistas. No es el optimismo del Club de los Optimistas. Pero sí es el optimismo en el sentido, digamos, de un verdadero creyente que cree en un Dios omnipotente, omnipresente, omnisapiente, que está en todo, en un Dios personal que se preocupa del destino de cada uno de nosotros. Y uno tiene, bueno, yo creo que esas personas o las personas que creen tienen que intentar responder, dar algún tipo de respuesta a las desgracias o a la existencia del mal. Y la respuesta de Leibniz fue básicamente que cuando había un desastre, lo que pasaba es que Dios tenía que hacer eso, o Dios permitía eso, porque morían muchos pecadores, morían más pecadores que inocentes. Así lo puso Leibniz. Sí, bueno, me hace gracia. Y de hecho, en el poema Voltaire, 60,000 pecadores. ¿Cuántos en pecados? el poema de Voltaire, es un poema lleno de rabia contra Leibniz y sus seguidores, diciendo, a ver, ¿cómo es posible que haya ustedes que dicen que vivimos en un mundo óptimo, cómo es posible que mueran estas personas en Lisboa cuando todos sabemos que las capitales del vicio son París y Londres, ¿no? Y resulta que esto ocurre en Lisboa. ¿A poco había más pecadores en Lisboa que en París y en Londres, no? No sabemos, pero Y es un resulta poema extraño. escrito con mucha rabia ante eso, ¿no? Y digamos, pues ese poema además luego da principio a lo que podríamos llamar la obra más perdurable de Voltaire, al menos la más popular hoy, que es El Cándido. Y recordemos que en Cándido, que es una novela divertidísima, pues se satiriza a la Retoma. figura de Leibniz, un poco mezclada con la de Maupertuis, otro matemático con el que Voltaire tenía
razones, digamos, de sentimentales o de faldas para enemistarse con él, Maupertius, y hace una mezcla como de Leibniz y Maupertius en un personaje que se llama el profesor Pangloss. Y la novela básicamente se trata de todas las calamidades que le ocurren a Cándido, y su profesor, su tutor, siempre está diciendo, no te quejes, vivimos en el mejor de los mundos posibles, que de hecho sí es una frase que llegó a decir Leibniz, que vivimos en el mejor de los mundos posibles. Muchos creyentes piensan que vivimos en el único de los mundos posibles, y en ese sentido, pues sí, es el mejor de los mundos posibles. Pero este es el único posible. El peor, ¿no? Podría ser el mejor y el peor. Ahora, sí, claro. Si es el único posible, es el mejor y el peor. Claro, pero la argumentación un poco leibniziana también, digamos, siguiendo lo que está diciendo Pablo, es que si Leibniz lo dice en varios escritos, que si tratáramos de imaginar la mejor utopía, el mejor sistema, no se puede imaginar un mundo mejor. O sea, no se puede imaginar un mundo mejor. Se podría imaginar uno peor, pero que no se puede imaginar uno mejor, que realmente cuando empiezas a ver qué es lo que hay que hacer por acá, qué hay que hacer por acá, todo como que se balancea en el sentido de lo positivo. Bueno, lo y diría ese es un poco lo que... en el calor del hogar, con una taza de té en la Ese mano. es lo que Voltaire ironizaba, ¿no? A mí se me hace muy importante que lo haya escrito en un poema. Exacto. De Voltaire conocemos sus cartas filosóficas, sus novelas. Sabater, por cierto, tiene una novela cuyo personaje es Voltaire, que se llama El Jardín de las Dudas y que es muy interesante y muy instructiva. Pero aquí, para expresar toda esa cuestión emotiva a través de imágenes, la poesía es un vehículo extraordinario. Sí. Casi nadie conoce, yo entre ellos. Sí. Yo tampoco conozco de Voltaire más que los fragmentos de ese poema, sabía del poema. El poema tiene una serie de posibilidades porque apela a la imaginación y entonces crea gran afectividad. Y es un buen poema, el poema de Voltaire. Y además, hace una semana hablábamos de algo sobre la muerte del mayor Sabines. Claro. Voltaire escribe este poema, o tengo esa impresión, de que realmente lo escribe muy enojado. Muy enojado. Muy enojado. Se le nota. Bueno, es que lo que él alude un poco es a ver, sí, habrá mucho optimismo, será el mejor de los mundos, pero el mal existe y a veces te toca, ¿no? Claro. Porque este mundo es demasiado grande como para que a todos le toque lo mismo al mismo tiempo y en partes iguales. En Estados Unidos se venden mucho unas camisetas que dicen que todo ocurre por una razón, ¿no? Y hay una activista, ahorita se me va el nombre, una mujer que tuvo cáncer y que hace unas camisetas que dicen quiero ser la primera, algo así como quiero ser la primera en abofetear o en golpear en la cara al primero que diga que todo ocurre por una razón. O sea, hay cosas que no ocurren, o sea, te puede tocar el cáncer. Claro, puede haber una razón si tú quieres, digamos, yéndonos al cálculo, porque el cálculo sirve como una herramienta para predecir lo que va a suceder después, ¿no? Para, digamos, integrar lo que podría ocurrir después o antes de un cierto momento o de un cierto estado físico de las cosas. En ese sentido, bueno, pues sí hay, digamos, una manera de predecir desde el punto de vista de la física, pero ya en la física, digamos, ya no se habla de causas. Realmente no puedes pensar que un niño con cáncer, pues hay una causa, digamos, o sea, hay un motivo, ¿no? Claro. Sí, y esto en la ciencia es interesante porque digamos que en Aristóteles, en la física de Aristóteles todavía se habla de causas, así, la causa eficiente, la causa última. Y después ya en la ciencia más bien realmente se habla como no se usa la palabra causa, se describen las cosas. Lo que pasa es que la causa científica es, en cierto gran sentido, estadística. Sí. Y abarca regularidades generalizadas. Si se pone uno con causas de todas las cosas individualizadas, es muy difícil. A mí me hacía mucha gracia una vez en un artículo de Guillermo Sheridan que leí que él, como Dios lo estaba observando entonces, a veces hacía un gesto rápido, ¿sí? Iba a dar un paso y quitaba rápido el paso. Y para ver si Dios se agarraba desprevenido a Dios. Estaba atento ahí. No, pero su mamá le daba un manotazo. Claro. Bueno, ahora no olvidemos que todavía en las desgracias, o sea, en el SIDA, en los terremotos, todavía no hace mucho siempre había un obispo que decía eso les pasa por pecadores. Un castigo divino. No, y además se justificaba que eso se necesitaba para que la humanidad
humanidad fuera feliz, o sea, para el bienestar de la humanidad tenía que haber Desgracias, desgracias que le tocaran a unos pocos, como si perder la casa pues Pues fuera unos una pocos, felicidad 60,000 para alguien, no ¿no? son Claro, poquitos, ¿no? y en el poema Voltaire, yo he tenido la oportunidad de leerlo, hay una versión, incluso con la traducción en francés, en editorial Alfaguara, en que está en francés del lado izquierdo y todo el poema está del lado derecho y está anotado el poema completo, y Voltaire pone en el poema una crítica al Dios monoteísta, y una crítica a que él, que lo que siempre se ha dicho, pero como dice Eduardo, que está padrísimo eso, poéticamente, y esta conexión, un poco lo que nos acaba de pasar ahora con el terremoto, es que abstractamente y racionalmente es muy difícil hablar de ese tipo de cosas ese tipo de fenómeno tan terrible, que es un poco también como en un sepelio decirle al que se le acaba de morir un deudo, echarle un rollo, ¿no? O sea, no le puedes echar un rollo. En cambio, si le échale dices ganas. algo conectado con la emotividad y con la poesía o con la música, etcétera, es una manera más de conectar. Y un poco esto del terremoto de Lisboa, justamente Kenneth Clark, el gran historiador del arte inglés, que fue director de la National Gallery, en uno de sus escritos dice que él conecta el terremoto de Lisboa, que fue como el hundimiento del Titanic para el siglo XVIII racionalista, con el surgimiento del romanticismo. O sea que él dice que el fenómeno emotivo, terrible, inexplicable racionalmente en la época de la razón, justamente orilla a un deslizamiento hacia el romanticismo, y que no está él mal conecta, la idea, está bonita, conecta sí. con el surgimiento de las novelas de terror, que es 10 años después, la primera novela de terror del terremoto Que de también Lisboa. pudieran tener más cosas que ver las ahí. interpretaciones del arte, por ejemplo, el texto de Burke sobre lo sublime y lo bello, es posterior al terremoto de Lisboa. Entonces, pues esto es muy interesante, ¿no? Esta cuestión emotiva en que Voltaire, el racionalista, solamente lo hace de una manera poética, ¿no? Eso de que algo bueno va a salir de todo esto. Bueno, vamos a verlo entonces. Nosotros tenemos algo bueno que compartirles, la dichosa palabra de esta noche. En astronomía, cada uno de los dos puntos diametralmente opuestos en que la órbita de un astro corta la elíptica, en un esquema en forma de árbol. Cada uno de los puntos de origen de las distintas ramificaciones. Punto de intersección o conexión de varios elementos que forman una red, por ejemplo, un servidor de Internet. Todos aquellos que sepan a qué palabra nos estamos refiriendo pueden llamarnos, escribirnos, usar todas las redes sociales que tenemos a su disposición para llevarse los siguientes libros, Pablo. Una novela de una de las grandes novelistas españolas del siglo XX, de Carmen Martín Gaité, Nubosidad variable. Es una cortesía de Anagrama. Multipremiada esta mujer, ¿no? Sí. De Editorial Lectorum, para ustedes esta antología de cuentos hecha por Rogelio Guedea, Los pelos en la mano, cuentos de la realidad actual. ¿Qué título tan feo le puso a su antología, Rogelio? La verdad, man. Sí. Tenemos una antología también que tiene mejor título, Lejos de juzgar a los espejos. Es una antología de poemas de Miguel Aguilar Carrillo, un extraordinario poeta mexicano, editado por Caligrama. No es tan famoso porque es de Querétaro. Bueno, ¿qué más? Y ya, hasta ahora eso es lo que tenemos dentro de los títulos de esta noche. Queremos mejorar los títulos, a ver si nos esforzamos un poquito más. Apenas la mitad del programa, queda otra mitad. No se vayan. Continuamos aquí en la dichosa palabra. Bueno, ya pasó el Día de Muertos, por lo tanto todos los demás días son de los vivos. Y muy vivos hay que estar ante algunas de las preguntas que ustedes nos mandan, como esta, y a propósito, ya que acabamos de mencionar a Leibniz, de Carlos Rodríguez, que nos pide que hablemos sobre la filosofía perennis, o filosofía perennis, o bien la filosofía perenne. Perennis. La filosofía perenne. Bueno, la filosofía perenne. Bueno, la filosofía perenne, bueno, primero el término es un término que parece ser, decía Ferrater Mora, que lo utilizó por primera vez un filósofo de Gubbio,
Agustino o Guido Steuco, algo así se llamaba, en un texto que así se llama, de la filosofía perennis, y que lo dedicó al Papa Pablo III, y que era un intento de conciliar la escolástica medieval con el pensamiento de la escuela de Padua, que eran unos racionalistas, o sea, de intentar el pensamiento racionalista griego que se estaba reviviendo con la escolástica, ¿no? Después, la palabra, en efecto, como decía Pablo, fue revivida esta expresión en una carta de Leibniz que hizo a uno de sus amigos poco antes de morir, Remond, creo que se llamaba Nicolás Remond, y en esa carta Leibniz dice que las verdades trascendentes, las verdades eternas, las verdades que no están conectadas con el tiempo ni con las circunstancias, siempre se han dicho, pero que están ocultas entre paja, están ocultas entre palabras, están ocultas entre ideas, pero que siempre están ahí. Y él hace la referencia al oro o a la luz que cuando uno rasca en una mina, pues aunque está todo escondido, puedes sacarlo de ahí. Y Leibniz dice que ojalá él tuviera tiempo, pero que ya no lo tiene, para buscar esas verdades, y que ojalá hubiera alguien que buscara y fuera seleccionando estas ideas, estas verdades, estas concepciones que Leibniz estaba seguro que existían en todas las culturas del mundo, en todas las religiones. Incluso Leibniz hace mención, que es interesante, a China. Dice que los chinos, si uno le ve, por lo poco que le llegaba a él de un amigo jesuita que tenía en China, que también tenían ideas a veces muy similares a ideas que él pensaba que eran eternas, de los griegos o de los orientales, ¿no? La frase se siguió utilizando por la neoescolástica, ¿no? La neoescolástica en el siglo XVII, en el siglo XVIII, en el siglo XIX, y la puso ahora de moda Aldous Huxley. Aldous Huxley, terminando la Segunda Guerra Mundial, escribió un libro que se puede conseguir, todavía es muy fácil conseguirlo en muchas ediciones, y que así se llama, La filosofía perenne. La filosofía perenne. Y en este libro Huxley pues sigue esa misma idea, que es una idea que de alguna manera Huxley la hizo popular, pero que ya se había repetido, sobre todo desde el siglo XIX. La idea es que todas las religiones, por lo tanto a veces se utiliza también la expresión religio perennis o sofía perennis, sabiduría perenne, de que hay ciertas cuestiones de ideas acerca del hombre, del mundo, de la naturaleza, que se encuentran siempre en el fondo de toda la mística y toda la filosofía. Por ejemplo, el monismo, ¿no? O sea, una de las cosas que inclinó a Leibniz a ser monista también, hablando ahorita de Leibniz, es que él encuentra, y muchos lo han encontrado, que esta idea de que todo está interconectado, de que todo es interdependiente, de que no podemos encontrar una separación entre nada, y de que las separaciones son ilusorias, pero a una determinada escala no lo son, que hoy hasta la física teórica o la astrofísica coincidiría con eso. Es una idea, digamos, de la filosofía perenne, ¿no? De que existe una integración entre todo. Es la idea de que hay una totalidad, ¿no? Hay una totalidad, y también sí, porque esta en la idea... naturaleza no hay adjetivos y sustantivos separados. Exactamente. ¿no? Sí. Exactamente. O El esta lenguaje idea... los Claro, va separando. Es un planteamiento muy interesante, pues depende del nivel de generalización con el que estés viendo las cosas. Bueno, se me ocurre. Yo no había oído eso de perennis. Si ustedes pueden consultar el libro, que es muy fácil de consultarlo, les digo, el de Huxley, pero hay muchos personajes menos conocidos que Aldous Huxley, menos difundidos, que sobre todo a lo largo del siglo XX, antes de Huxley, empezaron a utilizar esa expresión, fundamentalmente franceses, y luego, por ejemplo, René Guénon fue un hombre muy importante que nació en Blois y que murió en los 50 y que terminó viviendo en Cairo, y que tuvo muchos seguidores, ¿no? Como Fridtjof Schoen, un famoso suizo que murió en los 90, ¿no? Que escribió muchos libros sobre la filosofía perenne, y todos ellos van coincidiendo. También un indio que fue director del Museo de Boston,
Ananda Coomaraswamy, muy citado entre los teóricos del arte. Él era otro de los maestros de la filosofía perenne. Y hay una antología que está en español, en Olañeta, la versión en inglés es muy famosa, de Withal N. Perry, un investigador seguidor de todos estos maestros, y que pues van enlistando estos principios, como que dice, universales, ¿no? Universales. Bueno, por cierto, el libro de Huxley es como una antología de todo eso. El texto de Huxley es Claro, realmente es una breve. antología. Básicamente lo que hace es una antología de todo eso. A mí no me gusta, pero cada quien. Para todo hay gente. Para todo hay gente. No, bueno, pues vayan, léanlo. Les deseo mucho éxito, mucha suerte. Vamos a la dichosa palabra de esta noche. Nosotros proponemos una definición y las personas que sepan a qué palabra corresponde la definición tendrán prioridad para llevarse los libros que mostraremos más adelante. En astronomía, cada uno de los dos puntos diametralmente opuestos en que la órbita de un astro corta la elíptica. Por cierto, el término se usa también en física y en muchos otros contextos. En un esquema en forma de árbol, cada uno de los puntos de origen de las distintas ramificaciones. Punto de intersección o conexión de varios elementos que forman una red, por ejemplo, un servidor en Internet. Tenemos para ustedes del famoso Salman Rushdie, Luca y el fuego de la vida. Es un obsequio de literatura Random House para ustedes. Y tenemos un libro que yo no lo conocía, lo acabo de conocer aquí en esta mesa, de Beatriz Saavedra Gastelum, Presagio en el olvido, de Editorial Trajín. Por lo que veo, está muy bien. muy bien. Malpaso tiene un sello infantil que se llama Malpasito y que nos trae De mayor quiero ser bruja, que es la primera obra infantil de Cristina Fernández Cubas, ilustrada por Luisa Vera, en el que habla un poco de que las apariencias se engañan, como decía al principio en el refranero. Ni las hadas son tan buenas, refinadas y guapas, ni las brujas son siempre feas, locas, y hay que criticarlas. Resulta que son alegres, son divertidas, y Anita, Bri, Clara y todas las protagonistas de esta historia pues terminan diciendo que ellas de mayores quieren ser brujas, que es mucho más O a divertido. veces son las mismas, ¿no? Las hadas y las brujas. Ya ves que todo Se está vale. conectado. Todo está conectado. Todo es lo mismo, ¿no? Muy bien, ahí hay una manera de dar un buen paso leyendo los libros de Malpaso y los Malpasitos también. Pasitos. Nos pide nuestro productor que hagamos una cortita, la verdad es que no sé si sea corta, aunque lo parece, pero bueno, si no es corta, la continuamos. Santiago, así nada más, Santiago nos pide que hablemos sobre la expresión lacónico. Lacónico. Sí. No, mejor no. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta. Tan, tan. Ah, sí. Si querían una corta, lacónico es breve, compendioso y chiquitito. Preciso y ¿no? macizo. Sí, sí, sí. Ya lo ha dicho nuestro espartano. Ah, dichoso viene de de Laconia. Laconia, De sí, Laconia. que es una marca Un de territorio. vajillas, ¿no? Sí, ¿No? También. Laconia. No. Muy breve y muy precisa, muy concisa. No, Laconia es entiendo que es por donde estaba Esparta. Sí. Es la capital. Sí, 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 Esparta era la capital de capital de Ándale, Laconia. la pura capital. Pero hay con eso, sí, Y hablaban poco, sí, sí. o Hablaban por lo poco. menos hacían pasado la Era como un historia. contraste con los atenienses, que Claro, los atenienses eran para los Más, griegos muy verdosos, rolleros, sí. echaban mucho rollo, muchas palabras. Pero hay todo. muchas Pero no historias solo que eso, quién Susana, sabe si un sean poco, verdad o pues, no. Cuando querían dicen decir que ellos eran de tenían pocas sitiado Laconia, decían que les habían amenazado de, pero ustedes saben que si entramos vamos a devastar la ciudad y les vamos a quemar todo. Y los otros, sí. Sí, así Yo no era. sé si Lo eso sea peor mito. que puede pasar es entrevistar a alguien en radio que sea lacónico. Sí, sí, sí. A mí una vez me tocó entrevistar a Francisco Hernández, un poeta extraordinario que admiro mucho, pero me costó un trabajo y la mitad del otro. Porque es lacónico. Porque es lacónico. Entonces le decía, bueno, y eso viene por una conexión de las palabras. Y me decía, sí. Y no tiene un antecedente con lo de paz. Sí, claro. Y en radio eso se nota muchísimo. Se me era como la ¿Podrías paja. agregar algo? No. Ahora, no solamente era en términos de expresión verbal, los espartanos eran, digamos, realmente severos en todo, ¿no? Su cultura era más Comportamiento. austera, su comportamiento. Recordemos también que siempre hubo como una
bueno, no siempre hubo un conflicto. La guerra del Peloponeso es el conflicto entre Esparta y Atenas, y de un lado tú tienes a una cultura severa, militarista. Y lo militar tiene que ver con eso. Totalmente militar, y Prusiana. regida de arriba Prusiana. hacia abajo, ¿no? Totalmente disciplinada, que era la espartana, y por otro lado tienes una sociedad abierta, donde la libertad era un valor fundamental y todos los fenómenos surgían, digamos, de abajo hacia arriba, que era la cultura ateniense, ¿no? Sí. Y no, tampoco es casualidad que los atenienses fueran particularmente buenos para dar la batalla en el mar, ¿no? Y los espartanos fueran un ejército lento y terrestre. Esa fue la fórmula, dice Tucídides, que arruinó a ambos estados, porque la mitad del año ganaban uno, los otros meses ganaban los otros, y esa guerra no tenía fin y se alargó demasiado tiempo, llevándose a los dos incluso se consideraban a sí mismos, ¿no? de orígenes genéticos distintos. Los espartanos se consideraban descendientes de los dorios y de los invasores del siglo XII y XI a.C., y en cambio los atenienses se consideraban más descendientes de los que estaban antes, de los que y bueno, lo militar micénicos. tiene mucho que ver, porque una orden no la discutes. Sí, Imagínate que si no eres lacónico, Bueno, ¿no? no, O sea, estoy de acuerdo con un fenómeno como Sócrates o incluso como los sofistas, pues esos fenómenos son atenienses, no pueden ser espartanos, ¿no? Y hay quien ha hecho... Ya que creo que... Bueno, vamos a hacer una pausa, si hay todavía algo más que decir, que quizás sí, lo diremos más adelante. Por ahora vamos con nuestros valientes patrocinadores, a ver qué nos tienen, a ver si nos conviene. Y volvemos aquí a la dichosa palabra. Este es el tinacal, es la tina, el segundo recipiente en el que se elaboró el pulque. El primer recipiente fue de piedra. El verdadero nombre, todo el mundo dice tinacal, el verdadero nombre es tinacali, porque viene de dos lenguas, que es la castellana y la náhuatl. Tina de recipiente y cali de casa, a donde se encuentra. Entonces por eso se llaman tinacales. Aquí seguimos en la dichosa palabra en esta maravillosa noche de luna llena, pero no vayan a ver la luna hasta que acabemos aquí nosotros. Nos pregunta Camacho González, JL, José Luis será, Camacho González, que si podríamos hablar de bucólico. Que nos pongamos Que bucólicos. nos pongamos bucólicos, ¿sabes? como la luna, ¿no? Como una onda así. Habría que traer entonces un poquito de verde, habría que traer a unos pastores, hacer Unas vaquitas. una evocación al mundo rural, que es un poco lo que significa bucólico, es un adjetivo que se aplica a una idealización. Hay que decir que en el bucólico que nosotros conocemos, digamos, que nos ha llegado a través de la literatura, el teatro, la pintura, y es esta idealización del mundo rural que no siempre es tan bonito como lo pintan. Un Ahora culto sí que a la naturaleza, ¿no? sí, Rural. es el idealizar las bondades de la vida en el campo, de la vida en los pueblos, de los pastores, y entonces ha habido un género, en poesía sobre todo, en el que los protagonistas son gente del campo, que viven muy bien, rodeados de naturaleza y donde todo casi es felicidad. Ha habido, por supuesto, grandes escritores que han abordado Poetas este género. Virgilio tiene las bucólicas, pero también Cervantes y Garcilaso de la Vega, y Lope de la Vega. Y digamos que ha habido una serie de subgéneros, y ahí tú me corregirás, que abordan este mundo bucólico, pero además con ciertos matices. Por ejemplo, la serranilla tiene que ver en el que los protagonistas o la protagonista de una serranilla es una mujer de la sierra. ¿Qué más puede haber ahí? La novela pastoril o este tipo de Tiene las pastorelas, por ejemplo, tiene que haber un romance entre un caballero y una mujer que es pastora, ¿no? Entonces tiene que haber esos ingredientes un poquito más acotados, por así decirlo, donde además de que haya gente del mundo rural, pues le meten estos personajes y estos temas amorosos, porque por supuesto en lo bucólico tiene que haber amor, tiene que haber este ensalzamiento a la naturaleza y a la belleza
del campo y pues resulta muy padre ver un poco, rescatarlo, ¿no? Te digo que en la pintura y en el teatro hay muchas etapas, porque si bien muchos antiguos escritores lo han abordado, es verdad que la Edad Media resurgió con mucho auge, pero en el Renacimiento ya explotó. Es decir, siempre ha habido como, digamos, momentos históricos que han facilitado más esta elaboración del bucólico. Tú hablas de la idealización, y yo creo que eso es clave, es decir, que realmente viene cuando ese mundo se idealiza, no surge de los pastores. Claro. Esa literatura pastoril no es de los pastores, Que le es una pregunten. literatura sobre los pastores, No la sobre han una... construido los pastores. Exactamente, sobre Porque la vida en el campo no es fácil, es bien dura, con la climatología, con los horarios, Incluso, con el trabajo. para lo que decías, yo incluso apuntaría que justamente la Edad Media no hace mucha poesía bucólica, que justamente fines de la Edad Media, o sea, entrando al Renacimiento es fundamentalmente cuando se retoma, porque en la Edad Media hay justamente como un rechazo ahorita que presentaste lo de la bruja, de que la naturaleza es el mundo del diablo, el mundo de Fauno, el mundo de las brujas, y hay un miedo y un temor a la naturaleza, ¿no? Que hasta el Renacimiento se retoma. Y luego, sobre todo ahorita que estábamos hablando del terremoto de Lisboa, en el romanticismo, pues se regresa a un culto a la naturaleza y como tú decías, en la pintura, pues casi muchas veces vamos a ver pintores del siglo XIX y de fines del XVIII, ¿no? Y pintores rococó, que decimos es pintura bucólica, ¿no? Yo la mejor crítica al ambiente idealizado y bucólico que conozco está hecha en un poema que es El idilio de Díaz Mirón. Porque pone una situación, digamos, en el campo, ¿sí? Con unas palabras muy fuertes, cuenta de la pastora que en realidad pues trae ahí unas cabras, ¿no? unos ovejitas blancas, ¿no? Y dicen, la excelsa y magnífica fiesta y cual ave funesta, un vil sopilote resbala tendida e inmóvil el ala. Sí. Es decir, hace como un trazo con una palabra, con un verso, un vil sopilote resbala tendida e inmóvil el ala. Y la imagen no es bonita, pero y corta esto que está hecho de blancos celajes y espumas. Es realmente una crítica en acción poética del mundo idílico de los pastores. Y bueno, tal vez la novela, para mi gusto, más pastoril que conozco es La Galatea de Cervantes, que nadie lee. Yo la leí porque me la dejaron. Pues. Te la pidieron. Y es muy interesante. El propio el Quijote está lleno de pastores que se van encontrando en todos lados. Esa idealización está, por ejemplo, en... ejemplares. Sí, y también. Que vimos. Esa idealización está en Astucia, de Luis G. Inclán, por ejemplo, que es totalmente la idealización de estos, pues de los traficantes de la hoja, creo que los llama, o algo así, ¿no? Una cosa así, del norte de México. Ahora, cuando decimos que este mundo rural de pastores y de vacas, en realidad ahí también se nos está olvidando un conflicto real, que es el conflicto ancestral que hubo entre el mundo de los campesinos que labraban la tierra y el de los pastores, que mucho tiempo fueron mundos enfrentados. Lo vemos entre Abel y Caín. Uno se dedica a cultivar la tierra, otro a andar pastoreando animales, y ese conflicto es milenario y fue terrible durante muchísimo tiempo. Hoy las dos cosas las vemos como parte de esa idealización. Incluso el cine mexicano ha hecho esa idealización muchísima. Vaya, hasta políticos mexicanos les da por idealizar al campo como si fuera una cosa así de... Les daba No hemos hablado de la etimología. La etimología viene del griego boukolos, que significa el que cuida bueyes. Digamos que bou es bovino. Es que viene de buey, viene de buey. O sea, para que los que se acuerden de buey, y luego de cuerno se asoció a esa misma raíz. Por eso bocina, que era un cuerno, estaba asociado, para que no se les olvide que son pastores. Mencionaste también las bucólicas de Virgilio, que es la primera gran obra de Virgilio, que después pasa a las geórgicas, es decir, después del elogio de los pastores y los
y los que andan narrando animales, pues el elogio del campo y finalmente la Eneida, ¿no? A ver, Ya veamos. los que se sacaron la dichosa palabra: Guillermo Félix, Luis Hernández, Gustavo López, Patricia Reza, Armando Arellano, José Miranda. Nuestra otros. dichosa palabra del día de hoy: en astronomía, cada uno de los dos puntos diametralmente opuestos en que la órbita de un astro corta la elíptica en un esquema en forma de árbol, cada uno de los puntos de origen de las distintas ramificaciones. Punto de intersección o conexión de varios elementos que forman una red, por ejemplo, un servidor de Internet. La respuesta es nodo. Esa es la respuesta de la dichosa palabra del día de hoy. De los libros que tenemos, pues por supuesto son los que nada más podemos repartir, no a todos los que contestaron bien. Recuerden eso. Si no se la supieron, ya ni nodo. Sí, ya ya ni ni nodo. Laura García, muchas gracias. Eduardo Casar, Pablo Germán. Bollosa, muy Germán. buenas noches a todos. Y nos vemos aquí el próximo sábado en la dichosa palabra. Ya viene Navidad. ¿Ya? Ya. Fun, fun, fun.